Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Hola TV. Bienvenidos a su sección Psicocrearte, el arte de la psicología sexual. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema no solamente interesante, sino muy importante en la parte de la sexualidad. Y es precisamente acerca de el vampirismo sexual. ¿Qué es esto del vampirismo sexual? Hay muchos mitos acerca del vampirismo y todo esto, pero ahorita vamos a relacionarlo como esta parte, inclusive mitológica o esa parte un poco oculta, está relacionado de cierta manera con la ciencia. Y para esto, pues primeramente vamos a hablar qué es el vampirismo psíquico o emocional o energético. Pues no es ni otra cosa que cuando has convivido con alguna persona y sientes realmente un agotamiento, cuando has convivido con una persona y sientes que te absorbe, o cuando de cierta manera personas tratan de convivir con otras personas con el fin de tener un poquito más de ánimo, sentirse mejor, etc. La situación es que los seres humanos mantenemos obviamente de cierta manera un campo electromagnético, ¿no? una energía que emanamos, y esto no es una cuestión poética, mística o filosófica, sino una cuestión real. Y esto precisamente es, en la parte del vampirismo sexual, es cómo hay diferentes tipos de vampirismos, y dentro de esto es personas que pudiera ser que son muy atractivas, personas que pudieran hacer de cierta manera uso y manejo de su atractivo en la parte solamente de seducir, pero aquí lo importante es cómo es que llevan a cabo esto, y esto se da realmente muy frecuentemente pues en la parte de los antros, en la parte de todo esto, porque precisamente, por ejemplo, inclusive en la parte de las pasarelas, en la parte de la pornografía, en la parte de la prostitución, hay mucho de ese tipo de cosas. Aquí la parte interesante es cómo vincularlo con la parte ya científica, y que no se traduce ni más ni menos que en la parte de ciertas psicopatías, es decir, unas ciertas psicopatías sexuales. A lo que voy con esto es que existen ciertos tipos de personas que son absorbentes en tu vida y que son manipulativas en tu vida, y a través de esto, enfocado ya en la sexualidad, es cómo no se vinculan de cierta manera íntima y solamente usan y utilizan la sexualidad, ¿sí?, para llenar de cierta manera una parte narcisista, una parte egocentrista, ¿sí?, y simple y sencillamente no vuelves a tener relación con esto. ¿Cuál es el punto de este tema? ¿Cuál es lo importante? Lo importante de este tema es identificar y darte cuenta, de cierta manera, cómo es el hecho de conocer ese tipo de personas te pueden llegar a afectar en tu vida. Puesto que no solamente la parte aquí es que te envuelven, porque un perfil psicopático es obviamente una parte persuasiva, manipulativa, en la cual inclusive uno de los ciertos, ¿sí?, atributos dentro del perfilaje, dentro del psicópata, pues viene siendo la parte del ser seductor, de ser seductora. Y a través de esto, obviamente, el punto es afectar tu vida. Y afectar tu vida de una manera en la cual afectiva, emocional, económicamente, en muchos sentidos, ¿sí? Aquí la parte interesante es cómo aprender a identificar y cómo aprender a protegerte tú. Puesto que esta parte no solamente es una parte energética, es una parte real. Puesto que en la parte estadística, ¿sí?, dentro de esto se dice que 1 de cada 100 personas es un psicópata, ¿sí? La mayoría de los psicópatas no están en la cárcel, sino que están en la calle, son tus vecinos, son tus amigos, son tus conocidos. Puede ser muy probablemente tu pareja y tú ni siquiera lo sepas. En esta parte bien interesante es aprender a darte cuenta, ¿sí?, qué tipo de relación y qué tipo de vinculación existe. Y sobre todo, aprender a protegerte de cierta manera en esa parte de la práctica sexual. Porque aquí, ciertamente, no es un programa para ver realmente la parte moral de la sexualidad, sino la parte real. Y durante la parte real hay que comprender muchos tipos de relaciones. Ya veíamos en secciones anteriores, precisamente, cómo la parte de la alquimia o esa parte mágica tiene un sentido de ser, cómo la sexualidad se puede llevar a cabo, ¿sí?, de una manera lúdica, en una manera recreativa, ¿sí? Sin embargo,
hay que reconocer e identificar precisamente cómo es que esto te puede llevar a afectar y envolverte en un tipo de relación en el cual pueda llegar a afectar, ¿sí?, rotunda o catastróficamente tu vida. Y precisamente, como ya también en anteriores programas los habíamos visto, pues lo que domina, controla y manipula realmente la vida viene siendo la sexualidad. Aquí hay una parte bien importante. Esta perspectiva de cómo se maneja en esta sección toda la parte de la sexualidad, es bien importante reconocer que hay diferentes tipos de perspectivas. Es decir, diferentes tipos de estudios, diferentes tipos de enfoques de entender la vida. Desde una parte masculina, desde una parte femenina, que vienen siendo de cierta manera un complemento. Sin embargo, dentro de esto es interesante ver desde cada perspectiva cómo se maneja. Y usualmente vemos la vida, valga la redundancia, pues tenemos mínimo unos 5,000 años, ¿sí?, de una hegemonía patriarcal, ¿sí?, de un dominio de pensamiento masculino, ¿sí?, y en esta parte hemos pues relegado, olvidado esa mística y esa capacidad de ver y de tener una cosmogonía, una cosmovisión de la vida desde la perspectiva femenina. Y la perspectiva femenina es una perspectiva mucho, incluso más poderosa, ¿sí?, que habla acerca de otros aspectos de entender la vida, y es precisamente en ese marco de ciencia donde no podemos entrar en esa estructura del marco científico. Pero ese programa es, por ejemplo, entender ese vampirismo sexual, entender la psicopatía sexual, ¿sí?, que es exactamente lo mismo, entendido desde una perspectiva diferente. ¿Cómo podemos concluir con este tema? Concluir con este tema es realmente hacer uso de tu sexualidad, no en la parte de promoverlo, ¿sí?, sino en la parte de saber utilizarlo con quién. Y hablando de sexualidad, no solamente hablamos de la parte coital, de tener relaciones sexuales, de ver penetración, de tener sexo oral, etcétera, etcétera. No, hablamos de sexualidad, hablamos de relación entre personas, entre seres humanos, hombres y mujeres, etcétera. Aquí la parte es cómo tú te vinculas con otra persona. No necesitas realmente tener una relación sexual para que otra persona haga vampirismo sexual. Inclusive, dentro de la parte quizá no tan patológica, más usual, para que todos nos vayamos ubicando, vampirismo sexual sería salir a la calle, salir al antro, ¿sí?, filtrear, coquetear, hacer un cuasi galanteo con algún hombre, con alguna mujer, ¿sí?, y atraer las miradas como una pasarela, ¿sí?, en la cual, de cierta manera, la parte narcisista va entrando en una satisfacción, va entrando en un autorreconocimiento, ¿sí?, más bien un reconocimiento a través de otros, una aceptación o una vinculación en ese sentido. Y es bien interesante darte cuenta, algo que yo le llamo la antropología social, que es hacer estudio en los antros de cómo se maneja la energía, de cómo se maneja la parte de las relaciones pues erótico-sexuales o la parte del filtreo. Y es interesante darnos cuenta de cómo muchas veces ese tipo de situaciones donde hay ese tipo de vampirismo es más bien una parte de seducir y no entrar y no acabar inclusive en ninguna relación sexual. ¿A qué va esto? Va a reconocer cómo a través de esto manipulamos nuestra vida y nos dejan manipular. Hombres y mujeres tenemos diferentes tipos de comportamiento sexual por cuestión cultural, generalmente. Sin embargo, a través de esto es tener una reeducación en cómo hombres y mujeres nos podemos relacionar de manera diferente. Hombres no solamente salir de cacería, mujeres no solamente salir a seducir, sino entrar en un tipo de relación muy diferente, ¿sí?, de la que en programas posteriores, cuando hablemos de sexo, sexualidad y de género, podemos entrar a cómo realmente entrar en esto sin que exista un tipo de vampirismo sexual. Porque ya para terminar, el hecho de saber usar ese tipo de vampirismos no es tan, digamos, enriquecedor, porque es como ir por la vida agarrando energía, de cierta manera. La parte aquí es que tú no sabes esa energía, digamos, qué tipo de frecuencia o qué tipo de capacidad puede tener o afectarte a ti. Ojo aquí, soy responsable de lo que digo, más no de lo que se entienda de esto.
puesto que este tipo de temas muy delicados, de hablar de energía y esto, está muy vinculado con la parte científica, está muy vinculado con la parte de un sustento teórico, pero aquí la parte es traducirlo en una perspectiva muy diferente, inclusive en una perspectiva femenina de entender al mundo, precisamente para implementar el cambio de cultura. Pues sería todo por esta sección, ¿sí? Cualquier duda, comentario, pues escribir al correo psicocrearte@hotmail.com. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Hasta luego.